Después de ver la película de El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, les hablaré de mi impresión, opinión y análisis de esta cinta, con un buen sabor de boca que me dejó el visionado mediante 3 puntos en los cuales estructuro el presente video. Y más que hacer un resumen de la historia de esta película, así sin más, quiero hablar de los 2 apartados con los que me quedo de esta propuesta, que son para mí lo que más resalta, que son por un lado la narrativa adaptada y por otro el arte en el cual se plasma la historia. El tercer punto lo reservo al final para hablar de lo que en mi opinión me quedó faltando o debiendo, para no decir lo malo, ya que realmente no hay algo de peso que me haya disgustado. Y sí, la película me gustó mucho, más de lo que esperaba, aunque con algunos detalles a mejorar que no me cuadraron. Pero en general es un aprobado y un recomendado. Valga decir que este video puede contener posibles spoilers de la trama de la cinta, por lo que quedan advertidos y advertidas. Y este video lo saco varios días después del estreno. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Mi nombre es Anthony y esto es Arda Media. Empezando con el primer punto, de los 3 a resaltar en este análisis, es sin duda la trama de la película. Me refiero más precisamente a la dirección de la historia, su foco, el tono y la ambientación. Nadie puede negar que aunque con cambios, invenciones y licencias, la película sigue fielmente la historia de Helm Mano Martillo, escrita por Tolkien. Y eso hace una buena adaptación, cambiar pero conservando los puntos claves de la historia. Y eso lo hace muy bien esta película. Tolkien nos narra en los apéndices de El Señor de los Anillos una historia muy concreta con puntos muy definidos, como que Helm es rey de Rohan, Freka es un vasallo rebelde que pide la mano de su hija, Helm mata a Freka por su altanería, Gulf, el hijo de Freka, promete venganza reuniendo un ejército para declarar la guerra a Rohan, Helm pierde la primera batalla y se refugia en la fortaleza de Cuernavilla, Hallet, el hijo del rey, muere en Edoras, Hama, el segundo hijo, muere en el abismo. Helm enloquece y mata con sus propios puños a los Dunledinos y muere congelado. Frealaf, el sobrino del rey, baja el sagrario y expulsa a los invasores y se vuelve el nuevo rey de Rohan, fundando la segunda línea de reyes, recibiendo al mismo tiempo a Saruman como el nuevo señor de Isengard y aliado de su pueblo. Y esa es, en líneas generales, lo que vemos en la película, pero una cosa es contarlo anecdóticamente, como lo narra Tolkien en esas pocas páginas, y otra es verla desarrollada en pantalla, con diálogos bien escritos, con la ambientación del universo de Peter Jackson y con un tono serio que le imprime a toda la historia. Y esto fue lo que más me atrajo, el tono adulto con el cual trataron el relato. De principio a fin hay drama y seriedad con lo que sucede en la historia. Siendo animación, no se detienen a hacer chistes o comedia para aliviar los momentos. No, la historia es sobre la protección de un pueblo en tiempos de guerra y esto es a lo que se enfocan. A pesar de ser animación, puede que a los niños les guste, pero también puede que no, porque realmente la historia es muy dramática y le dan mucha seriedad. La trama es directa y va hacia el tema central, la guerra y cómo Helm protege a su pueblo. Tiene momentos trágicos, tensos y entretenidos. Todas las escenas son importantes y bien trabajadas y te mantiene atento a cada instante. Los sucesos son muy interesantes, pero sobre todo lo que hace mover a la historia y la hace atractiva son los personajes. Y esto es para resaltar el desarrollo de cada individuo en la cinta. Muchos han criticado esa adaptación por centrarse en un personaje que Tolkien no detalló, pero fue lo nuevo en la adaptación, ver el relato de Tolkien desde los ojos de la hija de Helm, algo que es muy válido. Hera es el centro de la película, pero no es la más importante o al menos no es la que se roba la película. Pero es entendible la decisión de centrarse en ella, ya que es la causa de la guerra, y al final, si el relato de Tolkien tiene un pero, es precisamente eso, que se olvida de un personaje que debió tener importancia y saber qué sucedió con ella, y qué acciones realizó durante el conflicto. Aquí reinterpretan ese papel contándonos lo que probablemente pasaría con la hija de Helm durante la guerra, para que no fuera una damisela pasiva, sino que le dan un papel activo desde una personalidad rebelde y autosuficiente, pero también con dudas. Aunque independiente, no resuelve todo gratuitamente y peca de exceso de confianza. No, al final, al ver morir a su familia, la responsabilidad de Rohan recae en ella, y allí ella duda de sí misma de poder liderar a un pueblo. Tiene miedo de la situación, pero a la vez muestra bondad al dudar de enfrentarse y derrotar a Gulf. Para mí es un acierto que Hera sea el hilo que une a las tramas de los personajes porque le da cohesión a toda la historia, ya que Hera une las acciones de Gulf y de su padre, Helm, y luego la respuesta de Frealaf para el rescate de Rohan. Sin traicionar a Tolkien, le dan un papel a un personaje olvidado que encaja con el tono y la adaptación de la película. Y aunque Hera sea el foco de esta cinta, realmente quien se roba la pantalla es Helm,
y es muy certera la adaptación que hacen de este rey de Rohan, un viejo gruñón y anticuado, sobreprotector y rudo. Se entiende sus acciones y su locura después de la pérdida de sus hijos y de su reino. Deslumbra y entretiene la acción que recrean con el personaje mostrando su fuerza sobrehumana, exponiendo por qué le decían mano de hierro o mano martillo, y por qué perduró su leyenda y cómo se rebautizó el abismo a su nombre, regalándonos una de las escenas más épicas, cuando Helm se para frente a la puerta de Cuernavilla para protegerla con puño y furia. Pasando a otros personajes, también llama la atención Gulf como villano. Se entiende su punto de vista, aunque puede que peque de exagerada su sed de venganza por ser rechazado por Hera y la muerte de su padre, cuando realmente la película no muestra mucho de su historia, pero como antagonista cumple el final. También es de rescatar su lugarteniente, que es un personaje inventado, pero que es muy bien escrito y tratado. Tiene carisma y cierto peso en la trama al ser la voz de la razón de Gulf frente a sus acciones impulsivas, dando profundidad al bando de los villanos, en donde no solo son malos porque sí. También a resaltar los dos hijos de Helm, Haled, el mayor, que en un principio queda claro que es altivo y guerrero, fuerte y carismático, que realmente duele el final cuando muere. Como también Hama, que se entiende que no es muy dado a las peleas, sino que es más noble y dado a las artes, pero resuelto cuando hay que mostrar valor y hacer sacrificios. De hecho, una de las escenas más interesantes de la película es su muerte a manos de Gulf, aunque distinto a los libros, me gustó más en la película porque le da más peso al dramatismo de la trama. Su muerte crea suspenso y mantiene una tensión al espectador, incluso a los que ya sabíamos cómo era la historia, pues en las páginas solo se cuenta que, acosados por el invierno, Hama sale a buscar ayuda y no vuelve más, pero para representarlo en un drama visual no es muy atractivo, por eso la escena a las puertas de Cuernavilla es una buena decisión creativa. Y de nuevo, esto es lo que hace muy bien la película, que aunque animada, con su tono serio y dramático, te metes en la seriedad de lo que sucede y sientes la tragedia de los personajes, sobre todo de Helm, comprendiendo más su locura y desesperación, no muy experimentable cuando lo lees en los apéndices. En el libro, los hijos de Helm mueren fuera de escena y sin que su padre lo compruebe, ya que Haled muere defendiendo Edoras cuando Helm estaba lejos, y Hama muere en la nieve mientras que Helm estaba encerrado. En la película, en cambio, el mismo Helm presencia cómo mueren, curiosamente a manos del mismo Gulf, como este se lo había prometido a Hera. Haled muere con una flecha en el cuello, y Hama con un cuchillo en la misma parte, en la garganta, a los ojos de su padre cuando el rey ya se había rendido. Ello hace explicable que Helm, en la desesperación del hambre de su pueblo, confinado, con su reino perdido y sus 12 herederos muertos ante su presencia, perdiera la cabeza, solo encontrando paz en la masacre y la sangre de sus enemigos. Y me gustó mucho cómo se crea el mito del espectro de Helm, como ese monstruo que deambula en la nieve masacrando a los dunledinos. Y finalmente cabe hablar de Frealaf, que desde un principio cae bien, al mostrarlo como un personaje fuerte y con honor. Aunque se olviden de él por un momento, llega a tener su escena de acción y su forma de pensar y hablar, diferente al libro, que solo aparece al final y luego es rey de manera muy rápida, pero aquí se le da mucho más desarrollo y peso en la historia como debería tenerla. Y esto es lo que hace una buena adaptación, desarrollar los personajes y su psicología, rellenar con una buena escritura los vacíos del texto original, como por ejemplo que mejor Gulf estuviera asediando en el abismo en lugar de estar sentado en Edoras sin más. Y tiene sentido que al final todo el conflicto se cierre con un ciclo que había empezado con Gulf y Hera, en donde ellos dos, los únicos sobrevivientes de sus dos casas, resolvieran el conflicto a las puertas de Cuernavilla, en una escena muy dramática y tensa. Y de eso se trata, que no importa si es animación, sino que se tome en serio y respeten el material en el que se basan, mostrándole al espectador la importancia de dicha historia. Por lo que, por último, para resaltar, y es que fue muy acertado la dirección que le dio Kenji Kamiyama, al saber manejar el drama, la tensión, el desarrollo de personajes y la seriedad de la historia, y sobre todo el arte y el diseño de este mundo. Segundo, pero no menos importante, está el arte de la película. ¿Y por qué hablo de este aspecto? Pues porque me sorprendió mucho y no lo esperaba tanto. Y de esto es probable que no lo oirán reseñar mucho en los canales que hablan sobre Tolkien. Pero a mí, que me gusta el diseño y me fijo en estos detalles visuales y gráficos, el arte de la película gana bastante en pantalla. En apariencia, la estética de la película puede parecer simple y muy japonés, pero no es así. Después de ver las imágenes y los trailers antes de ver la película como tal, no me había impresionado mucho, aunque sí había rescatado que era un buen trabajo. Pero otra cosa es verlo en pantalla en movimiento constante, a detalle, y el arte de la película es a muchos niveles. Primero, hablando del paisajismo de la película, que es impresionante. Tal vez muchas personas no se fijen en eso, pero quienes estamos entrenados en este tipo de apreciación visual, notamos el trabajo y lo bien conseguido que está.
la ambientación de las escenas, las montañas y los valles, el movimiento de cámara y la inmersión en el mundo muy al estilo de Peter Jackson, cuando nos deslumbró con su visión de la Tierra Media. Los paisajes y el color llenan mucho los fondos de la película y cuadra muy bien con los personajes. Y este es el segundo punto artístico, el diseño de personajes. Todos los individuos se distinguen y con la actuación y la escritura que le dan a cada uno, te ayuda a relacionarte con todos. El diseño de los trajes y el dibujo es fino y trabajado. Cada atuendo está muy bien decorado. Y el que más resalta o el que más me gustó es sin duda el traje del rey de Hell, que luego usará Frealaf y que también le quedará muy bien y lo lucirá en pantalla al final de la historia. El tercer punto es la animación. Los trailers no le hicieron justicia a la animación de esta película, pues siguiendo el desarrollo en pantalla, la animación está muy bien trabajada, con movimientos realistas y naturales en los personajes, con conductas continuas en cada escena y no planos fijos muy comunes en los animes. No, se nota que es una película bien animada con buen presupuesto en el que dedicaron detalle y realismo. Y por último, como no, está la banda sonora. La musicalización de la película te lleva a adentrarte de nuevo en la Tierra Media al usar la banda sonora clásica de las trilogías, tanto los temas de Rohan como los temas de la Comunidad del Anillo. No desentonando, sino que se siente natural y encaja y realza las escenas cuando tienen que hacerlo. Todo el arte es un acierto, lo visual, la animación y la música hace que esta película sea una grata experiencia. Y por último, veamos lo que la película me quedó debiendo. Y es que considero que la película le faltó desarrollar la relación de Rohan con Gondor, y que sí se comenta en los apéndices. En la película se descarta de plano que Gondor no ayudará a Rohan sin más, cuando en realidad los dos reinos tienen una alianza de socorro fuerte entre los dos. En el libro, Tolkien explica que Gondor no ayuda a Rohan en un inicio porque estaban lidiando con las invasiones de los Haradrim y les quedaba difícil enviar ayuda a Rohan. Y esto hubiera sido bueno verlo en pantalla, explorar más los conflictos de Gondor y Harad que afectaron a Rohan y entender más la relación entre los dos países, que ayudaría más en la comprensión de toda la Tierra Media. Y segundo, unido a esto, también faltó mostrar cómo Gulf consiguió la alianza con los sureños, y solo se dice eso, que esos enemigos vienen del sur con los Mumakils, cuando en realidad eran piratas que venían del mar y planeaban atacar tanto a Gondor y Rohan al mismo tiempo para debilitar a los dos reinos, de ahí que aceptan la alianza con Gulf. Pero esto no lo vemos en pantalla, y debieron dedicarle tiempo para entender también las motivaciones no solo de los dunledinos, sino también de estos invasores del sur. Ver en pantalla cómo es el viaje de Gulf y todo el plan de la invasión de Rohan, que yo esperaba que en una película de un relato tan corto iban a profundizar más, pero al final no pasó, y que lo que cuentan dejan lo mínimo para que el espectador entienda lo que pasa. Y aunque es algo que la película me quedó debiendo, al final son detalles que no le quitan funcionalidad a la historia que sí vemos en pantalla, y no arruinan los demás aciertos que sí tiene esta adaptación. Como reflexión final, cabe decir que si esta película es un éxito en crítica y taquilla, pueden seguir por este camino de adaptar a Tolkien en formato animado a la par que lo hacen en live action, aunque dudo que esta película triunfe sobremanera en taquilla, sí creo que lo hará en crítica, ya que lo que está diciendo la opinión general después del visionado es que está gustando y su recepción es buena, y eso ya es suficiente para que Warner siga por esta apuesta animada. No se sabe qué podrían animar luego, si lo seguirán haciendo en anime japonés u otros estilos animados, o si adaptarán otros relatos de Tolkien, de los apéndices o de otras obras que sí tengan los derechos. No creo que hagan una secuela directa, como continuar la historia de Hera. Realmente no me gustaría, y no habría de dónde seguir desarrollando esta historia. Hera tenía sentido y peso en esa trama, ya que se entiende su rol y su participación, pero ya en una historia centrada solamente en ella, y además inventada por completo, sería contraproducente. Creo que lo más sensato sería explorar otras historias. La cuestión sería es que si podrían conseguir lo que sí consigue esta película, y me refiero a la dirección y al drama impregnado. Quién sabe si con otro director u otro enfoque salga también librada. Quizás sí, y esperemos que se logre, y que sea un acierto al día de mañana seguir animando las historias de la Tierra Media. Por lo pronto, disfrutemos esta película que afortunadamente salió muy bien, al menos yo la disfruté mucho. Y bueno, espero que te haya gustado este video y me hayas seguido con los puntos que estuve analizando. Comenta qué te parece y si te gustó la película si ya la vistes. Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal para seguir trayéndote videos sobre El Señor de los Anillos y la Tierra Media. Un saludo y hasta pronto.